el otro trae noticias mías. O sea, nuestra prioridad evolutiva y biológica no es ser felices, es sobrevivir. Todo se da para si nos queremos entristecer, nos entristecemos, porque es una cosa muy ruda. Y es mucho más fácil entregarle toda esa responsabilidad al destino y situarse uno en esa cómoda posición de víctima a partir de los errores que se construye la experiencia. Creo yo que a veces es la resistencia a esa situación lo que más como que nos enraiza a Nos ella, hunde. lo que más nos atrapa. Ya le íbamos a decir eso. Ay, sí, claro. Ya le íbamos a Me decir eso. tocaba la Nos lo reflexión quitó de a la mí boca. misma. Pues no le queda otra opción que intentar ver lo esplendoroso en esa situación. Este planeta es un milagro en cada centímetro cuadrado, es milagroso. Bueno, Ya, mucho- parce, venga, no, este trabajito como que es bueno y no. Ay, no. Esto se ve, este Ay. cable se ve. Este cable se ve. No, es que ya quedó con lo va a una ronda dañar. aquí, Pito, no importa. Una ronda. Pero como, y porque si- Déjelo quieto. es que lo Es quiero que parece que lanzar. tuviera una sonda. Antes no lo haga así, Pito, como estaba bien. Oh, Chiquitico no. chiquito, no, porque lo aprieta más. No, óyeme, también que yo entiendo mínimamente una cosa de no apretar. Ya, listo. Era para que no se viera Es que por usted no aquí. entiende que entre más aprieta, más estrangula. No. Sí, pero Por Pero eso. no. No sé. Todo me confunde. es que está. Es que yo. Vea, sinceramente, hable por no la mamidad. Como la... como la última vez que me dio por presentar el podcast, ustedes se burlaron de mi introducción. Entonces hoy la introducción va a estar a cargo de el inigualable Julián David Zuluaga Motato. Zulaga. Porque yo, profe, yo porque. Ah. ¿De qué vamos a hablar hoy, Motato? Cuenta. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que tiene que ver entre moscas y abejas. ¿Qué quiere decir eso de entre moscas y abejas, Julián? Hay una partecita que acompaña este título, entre moscas y abejas, ver lo bueno en todo. Ujú. Ver lo bueno en todo. Pues sí, este es el tema que hoy nos convoca a la asamblea, a la Salud. gente, al mundo, a los humanos del universo, para que miremos nuestras experticias en este tema, moscas y abejas. Dicen que la vida, que es el regalo más grande que tenemos, Dani y Dana, Que tenemos... no todos, Ajá, Dani, pero entonces, aprovecho para presentar ok. Daniel Buitrago, honorable... Honorable, Magistrada. eso no, eso no, qué susto. Honorable humano, Dana Michel, nuestra voz, nuestra guía, nuestra mayor inspiración. Vaya. ¿Verdad? ¿Cómo salió bonito? Y yo, aquí. Vamos a hablar de que si el regalo más grande que tenemos los humanos es el de vivir la vida como tal, hay dos maneras en esta propuesta que les queremos lanzar hoy de conversa en las que uno puede vivir la vida. Uno es vivir la vida como moscas. Dana, ¿qué buscan las moscas? La basura. Daniel, ¿qué buscan las moscas? Pues depende de la mosca. Bueno, un dato importante, las moscas buscan el mierdero. El mierdero, entonces uno puede vivir como moscas, buscando lo negativo. Se convierte uno en esos seres que huele como aguardado, que lo van a poner a uno a hacer algo con alguien que está en esa etapa de ver la vida como moscas o vivirla como moscas. Y no me pongan con esa persona. O sea, uno puede vivir como moscas. De hecho, todos pasamos por ahí, todas pasamos por ahí. Y es estar en esos momentos en que uno ve todo lo negativo, que no encuentra salida, que una tras otra, como que un uñero al mismo tiempo le cayó un sucio en el ojo, después se pegó en el dedo chiquito del pie en una baranda. Pues vivir así es una opción. Y de hecho pasamos por ahí. Ujú. Las cosas ponernos moscas y no quedarnos ahí, ¿cierto? Pero hay otra forma de vivir la vida, según esta propuesta. Y es como abejas. Daniel, ¿qué buscan las abejas? Pues depende de la abeja. Estas abejas. No, pues las abejas buscan
Buscan las flores, lo dulcecito. El néctar de las flores. La El miel, néctar. lo dulcecito en todo, lo dulcecito en La todo. miel es la que hacen. Eso, sí, la miel es la que Ellos hace. no buscan la miel, No, ellos no, producen la miel. sí, bueno, pues la miel también es dulce, me equivoqué por eso, porque es dulce, pero buscan lo dulcecito en todo, visitar las flores más bellas, extraer lo más bello que tienen y lo que les gusta para producir después la miel que se produce. Entonces también podemos vivir la vida así, y es buscar lo bueno y lo bonito en todo, lo dulcecito de cada persona, ver lo positivo de cada cosa, ¿cierto? Entonces, pues hoy nos queremos entrar en eso, en entre moscas y abejas. Entre el mierdero y la miel. Esa podría ser una muy Uy. buena forma. Uy, Daniel. No la cogí, la- Le salió. Sí, es que es maluco presentar, véalo. no, está Ay, bien. más sí lo- Buscar lo bueno en todo, Ujú. ¿cierto? Pues esa es la invitación, ese es el punto hoy de encuentro. Así que con ustedes, Daniel Buitrago. Ah, vuelvo yo. Claro. Ok. Yo creo que voy a poner una metáfora. Imaginemos una casa. Ah, No. Pero ahorita también saben en qué pensaba. O sea, finalmente acá estamos hablando de algo de perspectiva. Este tema básicamente se trata de miradas. Y pues de alguna manera tiene que ver con lo que pasa en todas las instancias de la vida. O sea, lo mismo pasa con, por ejemplo, con la relatividad. El tiempo lo altera la gravedad. O sea, dependiendo de la gravedad se altera el tiempo. Pues lo mismo pasa con nuestra realidad. Dependiendo de la perspectiva se altera la realidad. Porque hay una frase muy bonita que dicen que no vemos la vida como es, sino como somos. Entonces cada quien ve la vida, que o sea, si uno está viendo un mierdero, es porque uno en ese momento está sintiendo y está casi que atravesándose pues por eso. Y si también en un momento uno está viendo la luz, está viendo todo lo dulce, es porque también uno en ese momento pues lo está haciendo. Está claro que todos los seres humanos pasamos por eso. O sea, hay unos días en los que nos levantamos buscando las cosas bellas de la vida. Hay otros días en que nos levantamos es queriendo como ver lo malo en todo, lo que usted decía. El día en el que sentimos que nos levantamos, como dice el dicho, con el pie izquierdo y todo empieza a ser un suceso de eventos negativos que uno atañe a la suerte o al destino y dice que todo le sale mal. Y hay otros días en que todo parece ser más fluido. Pero también hay personas en que se empiezan como a encajonar mucho en un lado de la moneda y empiezan casi que a vivir su vida es enteramente pues por una de estas aristas de las que estamos hablando. La pregunta un poco que nos trae a este podcast y a este capítulo de hoy es precisamente cómo poder cambiar la mirada, cómo poder cambiar de perspectiva y encontrar pues finalmente lo bello, incluso hasta en las cosas más difíciles. Que ahí se me viene el ejemplo más famoso que creo que todos lo conocemos y para eso casi que no logro aprenderme el nombre, que es Antoine de Saint-Exupéry, que es el Lo autor. practicó todo el día en el Sí, espejo. yo era Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. que ¿Cómo le es dices el- de cariño? Juan. No, 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 Anto. él le gusta que le digan el nombre completo. Que es el autor del Principito. Porque creo que finalmente el Principito es una obra que se trata de eso, se trata de perspectiva. Tiene mucho que ver con un capítulo que ya hicimos que es con la mirada de los niños, pero finalmente se trata de ese ejemplo de cuando el niño dibuja el elefante y que toda la gente ve un sombrero, pero en realidad él está viendo otra cosa y lo mismo que pasa con la frase más famosa del Principito, que es ¿cuál, Motato? esencial. Lo esencial es invisible para los ojos, Y se puede ver solamente. con los ojos del corazón, pero hay una muy bella también que es ahí, es todos en la vida fuimos niños, sino que en algún momento lo hemos ido olvidando. ¿Y Dice sabe qué es así. bonito del libro? Ujú. Como empieza, voy a parafrasearlo porque no me acuerdo, que empieza diciendo, voy a pedirle excusas a los niños porque le voy a dedicar este libro a un adulto. En mi defensa, este es un adulto que entiende las cosas de los niños y nombra como 4 cosas y la última es en mi defensa fue un adulto que en algún momento fue un niño. Corrijo, voy a dedicar este libro al niño que en algún momento fue este adulto. Entonces como que todo va finalmente construido en torno a eso, pero lo bonito finalmente de eso es que es algo que nos hace esa invitación de la perspectiva.
Como acá también, pues usted sabe que para darle gusto a Motato toca meter algo de chisme, porque si no, pues finalmente esa parte cuentera, Papi, ¿pero No le qué? sale. esa parte, ese, el cotilleo, si ese cotilleo no está, Motato no queda tranquilo. Entonces vamos a iniciar por ahí, vamos a iniciar por hacer como unos escenarios primero a nivel personal, porque también a veces pues hablamos de ver lo dulce o lo malo en la vida, pero como que no es tan claro en qué escenario se puede ver eso reflejado. Pues yo quisiera por iniciar para preguntarles a ambos en qué momento ustedes se han visto enfrascados en situaciones en las que dicen, me he metido en un bucle, una bola de nieve en la que todo lo veo malo, no necesariamente nosotros, sino también si queremos contar como algunos escenarios, porque creo que pues algunas veces es más fácil ver un escenario y verse reflejado en él. Igual también para ti, como que iniciáramos como compartiendo un poco de esas ocasiones en las cuales nos hemos visto abrazados o por un lado o por el otro de la moneda. Pues bueno, es que yo estaba pensando mientras Motato hacía la tan maravillosa introducción que nos dio hoy, para nada Gracias. confusa. Muy bien. eh, Continúa. que cuando empieza uno a volverse mosca, digamos, hablándolo también como pues con las reflexiones que hemos tenido desde antes y que seguramente son reflexiones que se interpolan, ¿no? O sea, digamos que uno no cierra del todo un tema, sino que pues todos los temas se entremezclan finalmente y seguramente aquí hablaremos de los niños y en otro momento hablaremos también de cómo la perspectiva esta que estamos hablando hoy se involucra en otro tema. Entonces estaba pensando yo con la pregunta que hace Dani, como de en qué momento nos hemos enfrascado en una de las dos caras de la moneda, en qué momento uno se empieza a volver una mosca, porque siento que tal vez uno puede llegar a identificar el momento. Por ejemplo, ahorita yo estaba pensando que si uno trae a la memoria, no sé, su infancia, su adolescencia, su juventud, pues vive la vida muy endulzado, incluso las diferentes cosas que le pasan son como, pues como que uno no las toma tan en serio, ¿por qué no? Porque la vida sigue, ¿no? Los primeros amores, bueno, como todas esas cosas son como pasajeras, las considera uno. Pero hay un momento en la vida en la que uno decide volverse mosca y empieza a creer que esas situaciones que está pasando o viviendo ya no son pasajeras, sino que son permanentes. Entonces, cuando se vuelven permanentes, ahí es cuando uno se enfrasca, como decía Dani, en una versión de eso. Entonces, uno se vuelve mosca y se quiere seguir representando en eso porque considera que esa situación es permanente en el tiempo y no logra salirse de ahí, no logra ver como la perspectiva completa y darse cuenta de que es un fragmento de la vida y de que simplemente yo puedo decidir cortar esa situación que me está haciendo ver todo lo malo y decidir cambiar. Decidir cambiar como lo ha representado Dani, como la otra cara de la moneda. Entonces, como que en esa... Pero tú, ¿en qué escenario lo ves? Porque, pues no sé, también para que empecemos a debatir un poco frente a eso, yo siento que no son ni siquiera en las cosas grandes, sino que más bien eso se empieza a reflejar es en las cosas pequeñas. Pero es que para mí es una bola de nieve. Ok. O sea, uno empieza con una situación, o lo digo, digamos, como me ha empezado a mí. Entonces testifica, hermana, Testifico. cuéntanos. Uno empieza con una situación, ¿cierto? Que puede ser un detonante grande, digamos, trascendental, ¿no? De alguna manera, o puede ser un detonante muy pequeño, Ok. ¿cierto? Algo que pareció, como dice Motato, me golpeé el dedo chiquito del pie esta mañana con la cama. Digamos que ese puede ser un detonante muy pequeño. Pero que a partir de ahí uno empieza a crear una bola de nieve en relación a otras situaciones que se van, digamos, acomodando en ese mismo escenario conflictivo. Entonces, no sé, lo que sucede es otra vez un conflicto y lo que sucede es un conflicto y luego uno se queda enfrascado en esa situación de conflicto durante mucho tiempo. Porque, digamos, en mi caso, en mi situación, yo me he sentido enfrascada en ocasiones en mi vida en donde siento que parece ser como un panorama oscuro todo el tiempo, como que uno dice, ¿en dónde está la luz en este túnel? Porque hay un conflicto y hay otro, y hay otro, y hay otro. Y entonces uno dice, pues ¿y esto cuándo se va a terminar, no? Y no se va a terminar.
porque uno está decidiendo seguir viendo lo oscuro y lo oscuro y lo oscuro. Entonces, para mí, eso es lo que, o sea, no es que haya una situación específica. O sea, puede ser una muy mínima o puede ser una muy ¿Tú grande. te refieres a más bien cuando empieza uno a acumular? O sea, Exacto. cuando empieza uno a llenarse. A convertirse simplemente en una mosca, porque hay una cosa, está bien ser una mosca y una abeja. O sea, yo siento que tampoco hay que juzgar el hecho de que uno un día se levante Sí, claro, y no, que... y que no esté- estamos en contra de las moscas ni de las abejas, y ¿verdad? cuidamos la flora, No, y la que, fauna. y que esté mal o que ese día se sienta de cierta manera por los diferentes motivos que tuvo, pero permanecer más bien en ese estado y en esa actitud es lo que finalmente uno dice que termina pues dejando de disfrutarse la vida por eso. Entonces creo yo que no es como decir que uno no puede estar en esa situación o que tiene que vivir todo el tiempo pues Usted no va a contar ningún chisme, endulzado. ¿cierto? Pero ¿cuál No va a chisme? contar ningún chisme. Yo estoy calladito porque no me quiero exponer, sino sí. Y eso que a mí me perjudica, porque yo sé que muy seguramente ya me puede poner a mí de Yo ejemplo. soy Ah, aquí. no, Dani, yo soy la abeja, mejor dicho. Yo soy una abeja feliz todo el tiempo. No, pero por eso les digo, digamos, también no se trata de como de no sentirse en esa dualidad, porque uno se siente. Y no es que sea mala, ¿no? Es más bien elegir conscientemente en cada momento, pues intentar ver lo bueno. Y si no, pues no enfrascarse entonces en decir que cada situación que continúa es igual de mala. Ella no quiso chismosear. Ya, no, aquí que me le va a toca tocar a mí poner le toca a usted titular, porque no sé aquí qué, me cómo va a dice, poner no se quiso tranquilos, untar, no vea. se quiso untarse. Que... Vea, lindas personas que están viendo y escuchando estos podcasts. Este es un ejercicio muy bello porque es poder compartir, pero al mismo tiempo es un riesgo porque nos vamos a exponer, les vamos a contar lo que también desde la primer piel hemos sentido, hemos vivido. Yo, pupa, estaba enfrascado en unos momentos de mosca, pero de mosca, hundido y en especie. Güey, madre, esas que uno siente como que es un bulto de cemento de 50, chele otro, súbale el otro y ya uno ya en el piso. Aplastado. ya tápeme, ¿cierto? ¿Qué siento yo? Ojo, lo que pasa es que esto es una conversa ya con reflexiones, Ajá. ¿cierto? Esta ya trae. A mí los principales momentos de mayor incertidumbre han tenido que ver con lo económico y al mismo tiempo con la sensación emocional en términos del amor o de aprender a amar las tusas. Ay, eso ha sido una cosa de locos. Patusas las mías, Wow, que es- pa problema, el mío. Pa problema, el mío. Claro, porque fueron los momentos, fueron momentos en los que uno siente de que la vida se le va, o sea, como que uno está reventado por dentro, como que todo funciona es en torno a ese problema o esa situación de dolor que uno tiene o esa situación de sufrimiento, en todo se opaca. Como dicen las canciones, ni los frisoles le llaman la atención, ¿cierto? ¿Qué canción dice eso? Una carranga muy, no, una carrilera muy buena. Sí, Sí. algo así. Entonces, ni dicen las lo canciones. alguien lo aseguro. Por favor, escriba a alguien en estos comentarios de este ¿Qué podcast. canción? Yo conozco esa canción y si saben el nombre, por favor, para que no me llegan aquí neando. Es que no tiene sabor. Claro, entonces sí, es un momento en el que una dificultad invade todo el cuerpo. Es como si un lunarcito no tapara simplemente un pedacito del cuerpo y no toda la piel. Es un eclipse, entonces. ¡Buah! Por Dios, vea, Ana, uno siente que se está muriendo y nada lo confronta, ayúdeme, repara, nada lo Reconforta. Conforta. Reconforta. reconforta. Gracias, yo sabía que era con eso, Sí, con. Conforta. Sí. Pero es que Entonces, sí es cierto, Tato. O sea, hay cosas negativas que no tienen que ser necesariamente gigantes. Yo por eso te decía ahorita el tema no, ya usted no quiso chismosear, ya que Sí, se guárdelo, consume- mía, tranquila, ya, hágale. sí. Ya no Llénese queremos con- saber. llénese con Atráquese eso, con mía, eso. tranquila. Entonces lo que le decía ahorita, no tienen que ser cosas gigantes, o sea, muchas veces son cosas que no son relativamente grandes en relación a todos los aspectos de la vida, pero ocupan tanto espacio que sacan todo lo demás. O sea, un Buah. problema ocupa mucho espacio en la cabeza. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en los momentos donde he estado como mosca han llegado abejas y me han invitado a volar por otra parte, ¿sí me entiende? A buscar otras cosas. Una de las principales enseñanzas que llegó en esos momentos donde yo sentía que... Morir. Que sí, y además que tiene que ver con las expectativas que uno tiene que ver también con lo que uno trae guardado, que se destapa en algún momento y uno dice, uy, esto no lo había aliviado yo realmente como creí que lo había aliviado. Tiene que ver con el depositar en la otra persona la felicidad de uno, en este caso de verse uno como moscas, o depositar en una situación si sale bien o no, como
como Todas la las felicidad de uno y la cierto. Entonces, eso en el caso que yo les estoy compartiendo, en las deudas y en lo sentimental fueron donde yo más he ido aprendiendo, ¿cierto? He ido aprendiendo. Una de las cosas que me ayudó mucho fue cuando alguien me explicó que somos como una especie de baúlcito costurero de las abuelas, que era un cajón, un armariecito con varios cajoncitos y en uno guardaba los botones, en otro guardaba los hilos, en otros guardaba las agujas, en otros guardaba los retazos. Entonces que funcionamos así, que Como una casa realmente compartimentada. que no te sí. No, hoy montado tu trabajo con un Sí, cajón. Ah, ok. entonces El cada baúl. cajoncito es una dimensión de lo que uno es en la vida. Entonces una dimensión es lo personal, otra dimensión es lo familiar, otra dimensión tiene que ver en términos profesionales, así. Cuando uno lo logra ver así, uno sabe que no es solamente un cajón, que si un cajón está vacío o se perdieron las agujas o los botones se rompieron, no quiere decir que todos estén mal, sino que de alguna manera es una partecita y cuando se ve así, uno logra ver que es algo que se puede solucionar, como lo que veíamos en ese libro que usted muy juiciosamente se leyó de Educaemoción y que me repitió a mí Que le dio ciertas copia. frasecitas para yo irlas a decir en una reunión. Reciclar emociones, ¿cierto? Ajá. Cómo el amor puede reciclar el odio, cómo el amor puede reciclar de alguna manera el temor, ¿cierto? ¿Cómo? La desesperanza, claro, porque eso es lo que nos va a explicar Daniel ahorita, que lo leyó, yo me aprendí esta partecita. Ok. Eso es una, ¿cierto? Eso es una, claro, porque uno es como cuando cae alguito y comienza a caer todo y uno dice, Dios mío, Sí, esto no va a claro. tener Es salida, como un ¿cierto? castillo de naipes. O como cuando hay un padre de familia que sale sin trabajo a mirar para el cielo y decir, yo ahorita con qué me rebusco para llevar lo que se necesita allá, o una madre, ¿cierto? Entonces, sí son situaciones donde depende de la mirada y de cómo usted solive esa situación, se va a tirar por el lado de moscas o del lado de abejas. Ahora, el otro componente que me parece a mí bellísimo en esto es cómo lo vemos, porque como lo decías ahorita, Dani, el otro funciona o la otra funciona como un espejo. Realmente lo que más se refleja es a veces o lo que más estoy trabajándome o lo que más estoy negándome o ¿Cuál es lo la que frase de estos días tuya? ¿cuáles de todas que yo El otro. El otro trae noticias mías. Eso me lo enseñó Juan Felipe en Biodanza. El otro trae noticias mías. Es una cosa bellísima. Ese es el otro componente. Ahora, lo otro que me ha ayudado en algunos momentos a poder no demorarme tanto ahí, o sea, no volar tanto como mosca, aunque no nos sintamos culpables ni insensibles, nos pasa, pues porque somos Pero humanos es que y sabe tiene una que cosa, ver. Tato, quiero Ujú, ahí como complementarle con ujú. algo y es, eh, ya como para ponernos también un poquitico más serios, eso es hasta biológico. Nosotros como seres humanos, como seres vivos, pues hemos evolucionado a través de muchos años para sobrevivir. O sea, nuestra prioridad evolutiva y biológica no es ser felices, es sobrevivir. Y para que un ser sobreviva, lo que necesita es detectar lo que no funciona para poder Corregirlo. corregirlo. Entonces, detectar los peligros, para eso ahí está, aparece el miedo, las alertas de siempre estar viendo qué es lo que está mal. O sea, naturalmente a nosotros nos resulta mucho más fácil detectar lo malo que reconocer lo bueno. Entonces, biológicamente, como que ya venimos con una trabita que nos pone la tarea más difícil, que hace que si nosotros queremos finalmente vivir una vida un poco más feliz, una vida viendo lo bello de la vida, implica en nosotros pues hacer un proceso de casi que de reingeniería en nuestra misma forma de ver el mundo, porque si estamos casi que programados para ver ese tipo de cosas. Eh, y nosotros hemos visto mucho ese tipo de escenarios porque siempre, y creo que hemos estado ambos, o sea, todos nosotros hemos estado siempre de un lado del otro, pues siempre va a ser más fácil ver lo que no funciona, siempre va a ser más fácil de pronto ver cuáles son las fallas de la pareja en lugar de ver todas las cosas maravillosas que puede llegar a tener. Siempre va a ser más fácil criticar una obra que se creó, un cuadro, una pintura, una película, que reconocer o exaltar lo bueno. Y tenemos esa tendencia a tomar ese camino más fácil y a estar constantemente identificando y recriminando lo malo de las cosas. El peligro está es que nos podemos convertir en eso. Nos podemos convertir en eso de ser sencillamente un espejo que está reflejando todo lo malo. Y a mí eso, ¿sabe que me parece muy loco? Me parece tremendamente loco. Y más cuando pues uno se pone a ver un poco como pues a estudiar un poco como el universo, no a verlo de una manera profesional, sino de una manera enteramente romántica, como a ver la escala del universo.
Y, y es tremendamente milagroso que exista la vida como existe acá. O sea, este planeta es un milagro en cada centímetro cuadrado, es milagroso. O sea, todo lo que pasa acá, o sea, uno mira a su alrededor y todo es bellísimo, toda la diversidad de vida, los ecosistemas, los climas, los paisajes también que tenemos. Vivimos en un lugar que es absurdamente privilegiado en el universo y sin embargo no somos conscientes de ello. O sea, no tenemos conciencia de que todos los días estamos caminando un milagro, incluso nosotros mismos. O sea, nosotros haber evolucionado a este nivel, estamos en un punto en el cual como que no tenemos la perspectiva, no tenemos la escala del milagro que estamos habitando y de la singularidad que somos en el universo, como que para que todos, pues digamos, para que tengamos ese transitar por la vida en el cual estamos notando lo que no funciona. Eh, pero bueno, yo creo que yo tengo esa habilidad de que yo tomo, ahí le estaba complementando algo y ya me fui por No otro pasa lado. nada, Yo- tranquilo. Yo estaba pensando con lo que tú decías y es que el tema es que cuando uno permanece demasiado tiempo ahí se vuelve muy peligroso porque terminan añadiéndose más cosas. Entonces yo lo que estaba haciendo es imaginando a todas las personas que deciden quedarse volando, como lo expresó Motato, como una mosca, pues finalmente cómo pareciera que la vida se consume. O sea, uno imagina a alguien que constantemente está viendo todo lo malo y obviamente hay algo como incluso físico, como de recogimiento, o sea, como que también es algo como que medio consume y medio va creando otras emociones muy nocivas que digamos, si uno deja albergar en uno, pues terminan convirtiéndose de formas muy mm, como caóticas, en odios, en envidias, en rencores. O sea, como que uno no logra dimensionar la escala que puede ser permanecer tanto tiempo ahí y por eso a veces como que cae inconscientemente en eso y no decide cómo ir retomando el vuelo y cambiarlo. Y entonces como que a esa reflexión como que también venía a mí algo que nosotros hemos hablado y hemos discutido muchas veces, y es todo el odio que parece haber, ¿no? Que parece mostrarse, que parece que todas las personas también naturalmente sienten es como ganas de herir al otro de alguna manera. Pero también hacíamos la reflexión de que muchas veces las personas que también están viendo lo dulce están ocupadas viendo eso, como que tampoco están pensando en qué es lo que está sucediendo porque están permitiéndose observar la vida, como lo decía Dani, que es muy bonito y que, por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de gestar y como de llevar todo ese proceso y entenderlo biológicamente y todas las improbabilidades que hay de que eso suceda en una célula, como que uno ahí es consciente de realmente como de la creación y de lo que implica la creación misma y se da cuenta de lo milagroso que es. Entonces, quería como hacer esa reflexión, como de darnos cuenta de que en algún momento debemos parar de ser moscas, porque o si no, de algún modo terminamos muy consumidos por cosas por sentimientos que no son sanos y que no deberíamos albergar, porque hay mucho más que ver. Ya, precisamente era eso, Dana, a lo que quería llegar, la forma de mirar. Hay una frase que a mí, bueno, yo realmente soy de frases que me llegan en medio de compartir con la gente y escuchar sus historias o títulos, canciones o películas o libros o frases que me quedan ahí retumbando y una es esa de lo bonito que se ve Es por los ojos. es por los maravillosos ojos que miran, es la mirada. O sea, en el mundo en el que estamos, todo se da para si nos queremos entristecer, nos entristecemos, porque es una cosa muy ruda, muy deshumana en alguno. Entonces uno, claro, a nadie le puede pasar sin generarle temblorcito en el corazón saber de que vidas de niños se han perdido en estas guerras, ¿cierto? Entonces, si queremos ver todo de la forma, sin quitarle lo real, lo verdadero y lo obvio que tiene, ¿cierto? Pero si nos quedamos viendo eso, nos vamos a entristecer y nos vamos a llenar de rabia y al mismo tiempo de oscuridades que nos van a hacer reaccionar ya desde sentimientos como la soberbia, ¿cierto?
Eso está, porque no es negarlo, pero es cómo lo vemos también, ¿cierto? Cómo lo vemos y cómo lo tramitamos dentro de nosotros, cuál es la mirada que le damos a cada cosa y de qué manera nos incide. Ahora, hay otro componente, y es que la mirada se basa es por la intención. Y existe dentro de nosotros un quinto poder, que es la intención. Donde uno deposita la intención, hay una fuerza extra, hay una fuerza diferente. Por eso a veces dicen que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No solo eso, es ponérselos y caminar con los zapatos del otro, andarlos por caminos destapados y por loma. Ahora sí, cuéntame qué fue ponerse los zapatos del otro, ¿cierto? Nos dicen de alguna manera de que todo tiempo pasado fue mejor, que todo pasará así, y eso está bien, porque como abejas y como moscas en el aire nos encontramos volando. La cosa es dónde aterrizamos. Sí es, en dónde está enfocado nuestro vivir esta vida, porque la intención es cómo vivimos, con qué sensación vivimos esta vida, y todo vibra. Es decir, cuando uno siente que tiene una dificultad y se enfrasca en ella, uno ve que le están cayendo más, pues porque uno está vibrando en función de esa necesidad o esa negatividad o de alguna manera de esa Pero es dificultad. que eso es muy difícil de ver cuando uno está Pues metido dentro de eso. claro, Dani, uno Incluso yo estaba pensando ahorita que se hablaba de la nostalgia, cuando dijo todo tiempo pasado es mejor, que cuando uno como que va al pasado, ahí todo lo ve como cambia de perspectiva y ahora lo está viendo desde otra mirada. Ahí parece que todo fue más dulce, ¿no? Pero en ese momento uno se enfrascó en cosas en las que perdió tiempo y energía. Pero es que la que mirada, finalmente es lo para mí importante. la mirada de mosca está muy conectada con algo y es, no diría que en todas, pero al menos sí creo que en el 90% está muy, muy conectado con una perspectiva gigante de victimismo. bueno, esa es Porque otra. eso está muy, muy conectado. Finalmente, para que una persona esté renegando es porque siente, o que es la única persona que tiene conciencia dentro de un universo en el que todo está mal, o sencillamente porque las cosas son muy injustas y son muy injustas conmigo, con la vida. Entonces siempre hay, y yo creo que no llegar al punto de pronto, pues hay temas muy serios que sí pueden generar desde luego y que corresponden a unos sentimientos o de tristeza, porque pues desde luego la tristeza es un sentimiento completamente válido que se tiene que transitar, la rabia también, hay muchos sentimientos que se tienen que transitar. Acá estamos hablando es cuando se vuelve nuestra cotidianidad y cuando esa cotidianidad se manifiesta en acciones sencillas, porque está claro que hay unas acciones muy, muy grandes que corresponden a una reacción, no digo violenta, sino que las emociones se expresan. Pero cuando nos volvemos eso, o sea, cuando nuestra cotidianidad, cuando las acciones pequeñas, cuando las relaciones en nuestra familia, en nuestro trabajo, cuando conducimos en la calle, todas esas pequeñas acciones finalmente se convierten en quienes somos. O sea, nuestra cotidianidad nos termina definiendo como seres humanos. Y en esos pequeños aspectos es donde muchas veces nos vemos nosotros reflejados como víctimas que sentimos que todas las cosas malas nos pasan a nosotros. Y ahí es donde es muy difícil cambiar la perspectiva y es cómo tratar de ver que muchas de esas cosas negativas pasan por nosotros. O sea, cómo cambiar la perspectiva de lo que usted ahorita estaba diciendo de la intención y finalmente, porque todos hemos visto cuando estamos desde afuera que una persona que dice que le pasan y le pasan y le pasan cosas malas y que todo está saliendo mal y que todos son errores y cosas, que cuando está esa visión, eso se sigue reproduciendo y uno ve cómo eso va creciendo y esa perspectiva, digamos, objetiva solamente las tienen las personas que están en el Como entorno. Quien espectadores. está viviendo y transitando esa historia, como que es muy difícil decir qué parte de esto estoy creando yo. O sea, y sin ponernos como tan místicos y esotéricos, pero yo creo que todos hemos experimentado eso. O sea, cómo nosotros vamos creando unos escenarios y amplificándolos. Y ahí entra entonces también nuevamente ese victimismo de, pero ¿por qué me están mandando estas cosas? ¿Yo qué estoy haciendo? O sea, ¿cuál es mi error? ¿Por qué esto, más esto y después tal cosa? Y que no, y que lo que hablamos en estos días, ¿no? Y que me pinché y que después que me logré pinchar, logré despincharme, fui que había un trancón y después me resulta que tenía pico y placa y me quitaron el... O sea, como que entran todas esas situaciones y es mucho más fácil entregarle toda esa responsabilidad al destino y situarse uno en esa cómoda posición de víctima que también en algunas ocasiones el situarse en esa posición de víctima trae unas falsas recompensas también en ocasiones.
Porque pues yo creo que también a las personas muchas veces nos gusta mostrarnos como víctimas para que obtengamos cosas de las demás personas. Porque, ay, no, qué pesar. O en el caso de la pareja, ay, sí, no, soy yo. Porque vea como lo estoy hiriendo, ay, sí. Como que siempre se vuelve una herramienta también a través para conseguir cosas. Entonces, sí creo que el victimismo y la búsqueda de mierda van de la mano. Yo quiero como tocar dos puntos y dar mi Testimonio. Bueno, el primero es lo que decía Dani con respecto a las situaciones que no quisiera que se me olvidara y me parece muy chévere de mencionar. Y es que ahorita que hablé de la pinchada y que la pinchada llevó a que tenía pico y placa, pensé en esa, como que se me vino a la cabeza toda esa imagen y dije, la persona pudo haber pensado que la pinchada era mala y la pinchada hubiera hecho que no hubiera salido y no lo hubieran partido, ¿cierto? Entonces como que pensé que hay muchas situaciones que uno vive cotidianamente, no sé, que se le pasó el bus, que ese taxi no le paró, que llegó tarde a esa reunión y que muchas veces nosotros lo asumimos, obviamente, desde la parte de todo me está saliendo mal. Pero bien dicen las mamás y las abuelas cuando le decían a uno, ¿de qué lo habrá librado? No le Entonces, convenía, no le convenía salir esta noche. Entonces, como que se me vino eso a la cabeza y pensé en eso. O sea, como esa es, digamos, una primera acción que es muy, muy bonita y muy valiosa y es siempre como ver esas situaciones, no como algo negativo que me está pasando, sino como algo. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué me ¿Para está qué me pasando está esto? pasando? Seguramente bueno. no era el momento, no era el tiempo, no era la hora a la que debía llegar. Y con respecto al otro lado, pues yo me he parado muchas veces en una posición de victimismo, muchas. Y como esa víctima, Quiero contarles todo. no, como esa víctima, Acabo de poner mi Neki para que me transfiera. les digo que, o sea, quisiera como como ser en la mesa, ya que ustedes no lo son, según lo que están diciendo. Quiero ¿Qué? testificar. Como para todas las personas que se han identificado con eso, salir es muy difícil. Entonces, Todo lo que nos demoras para sacarle el chisme. ahorita como que lo que pensaba es, bueno, finalmente, entonces, pues, ¿cómo se ha hecho para salir de eso? Porque a mí me sigue costando demasiado. O sea, yo pienso, y yo le he hablado con Dani muchas veces, yo pienso en una situación en específico y mi primer pensamiento no es qué le suceda al otro, qué hice yo, qué se reflejó en el otro de lo que yo hice. Cuéntanos con más detalle. No estamos entendiendo. No mi, es clara. mi primer pensamiento siempre va ligado a esa persona tiene la culpa. Y lo que esa persona debe hacer es venir ¿cómo se dice? Resarcir su error y disculparse por lo que hizo. Y así yo me siente una hora, media hora como a indagar, A reflexionar. intentar reflexionar. Lo que hace mi cabeza es incluso seguir llenando de motivos más. Para que como tú tengas la razón. exacto, como que yo digo, bueno, me voy a sentar a reflexionar porque yo no soy una víctima. Y empiezas a mirar todos los casos en los que yo tengo la razón. Y claro, entonces leo como todos los testigos, lo que sucedió, como que veo todo como un caso y al final digo, él es culpable. Él, ya. Me reafirmo. Ahí ya. Él. Ay, descansé. Madre, yo que tenía la dudita. Ellos son culpables. Mentira. Entonces, digamos que cuesta mucho y digamos aquí exponiéndolo, les pregunto, o sea, ustedes si han estado, si es que han estado en esos roles, pues ¿cómo logran salir? Porque eso a mí también me ayudaría. También, denme a mí. ¿Cómo puede uno salir de esos roles que finalmente se vuelven tan complejos y en los que cada situación en la que uno se enfrenta, digamos, termina viéndose en esa misma posición, que claramente no es sana, que si uno lo analiza y como tú lo describías muy claramente, pues nos termina también quitando la posibilidad de aprender, ¿no? De ver qué es lo que el otro me está reflejando, también como lo ha dicho Motato, como de permitir qué me trae este momento, qué aprendizaje. Entonces, por eso, y ahorita por eso que Motato habló del libro de reciclar las emociones, a mí me gustaría entender también eso, o sea, yo como del odio reciclo el amor, ¿sí? ¿Es así? O sea, uno recicla, de la negativa recicla una positiva. No, Okay. la positiva recicla las negativas y las transforma.
Ok. ¿Sí me hago entender? Es que le has estado haciendo al Sí, revés. todo el tiempo, con razón. Ahora, Ahí está. antes de que Daniel entre a Con exponer razón. realmente lo que los dos vimos en ese libro, yo en la portada y él por dentro, les voy a... Hay ciertos mierderos que yo todavía evito, Dana. Mm, Claro. Ahora, hay mierderos que han cumplido una función bellísima en mi vida, que han funcionado realmente como lo es la mierda. de Un abono. transmutación. Un Ok. abono. Ah, bueno. Un abono. Sí, sí, sí. Un abono bellísimo. De hecho, hay postreras de mierda vaca en unos potreros que uno ve que eso Sí, sí, es y ve abono. floreciendo ahí unas cosas bellísimas. Sí, sí. Entonces, claro, hay mierderos que cumplen esa función Pero es en que Sí, la que sabes es una vida. cosa, bueno. Tato, la gran mayoría, weón. Claro, a O sea, eso- en sí, realidad, sí. Si uno los transforma, ¿no? no, si no los transforma, no. Es que finalmente, yo no me acuerdo quién, pero fue en un... Luis, bueno, en un, Lucho, no. Pedro, Eduardo. Fue como en un poema que leí que me pareció muy bonito, que casi que era una oda al error, que bendecía profundamente el error. Elogio a la Porque final- dificultad, Estanislao Zuleta. ¡Wow! Ah, qué bien. Es que Lo sacó así. Sí. Yo dije, Dios mío, ¿será vuelva. que está molestando? Ay, esta la podemos repetir en otro podcast, Pito, ya la pilló. Elogio a la dificultad. Ujú. Wow. Y es eso, ¿Y es cómo que- dice? Elogio a la dificultad. recítelo. Es muy bello. Lo importante es el Estanislao Zuleta. Quien lo escribió, desde donde lo escribió, estudió precisamente a través de una ventanita y se convirtió en doctor honoris causa por su Estudió. historia de vida. Porque estudió fue a partir de ver desde afuera las clases. Continúa, por favor. No, pero pues finalmente ahí estaba complementando algo que usted estaba diciendo y es el tema de que a partir del error es que se construye la experiencia. No existe otra forma de construir experiencia que no sea a partir del Entonces, error. claro. Entonces, para hacer la metáfora de la cagada, desde luego que todas las cagadas que se cometen se supone que son abono. ¿Por qué digo que se supone? Porque está condicionado que tanto tarde uno en darse cuenta de que la está cagando para aprender. ¡Ay! Si uno no está siendo consciente que la está cagando para aprender, sino que precisamente Ujú, está la sigue ahí. víctima Ujú. y que la está cagando porque, ay, no, es que no, véame. Porque la vida es muy Sí, la vida es injusta, muy... Entonces ahí la va a seguir. No exacto, Lo que- ahí es donde para que no citemos hay una amiga de momento. nosotros, lo que decía la doctora Naila, que ella nos decía, Hermosa. es que la vida pone muchas veces un aprendizaje. Es una espiral. Un ejemplo. Yo necesito que usted aprenda a no hacer esta cosa. Primero le pongo un pequeño errorcito. ¿No aprendió? Bueno, después uno más grandecito. Y la vida le va diciendo de diferentes maneras que hay unas cosas que corresponden y otras cosas que no. Uno es el que se demora más o menos en darse cuenta de que esa dificultad en realidad es un abono, un fertilizante que está llegando para florecer de otra manera. Esta está buena porque nos va a permitir jugar por acá. Entonces, claro, la mierda sirve como, el mierdero, para que se escuche bien aquí en el podcast, sirve como abono. Pero también la mierda sirve para edificar. Las primeras construcciones fueron con buñiga remojada con tierra y agua y empañetando las paredes para que quedaran Bareque. de bareque. Pero también la mierda sirve hasta como remedio. Yo me acuerdo que a uno le decía, sí, a uno le decían que la buñiga de vaca en leche le calmaba a uno el asma. ¿Qué? Sí, señora, y ¿Y para a usted se usted lo ver dieron? aquí, No, con quien sea. usted respira muy bien. Yo sí, por eso pito. Claro, entonces es como El aliento es el que... es como ahora hay una frase bellísima que me enseñó a mí Jorgito Montoya, el mensajero de las semillas, el mensajero de semillas, y es que realmente lo que uno ve en el monte o en el campo llamado maleza realmente no es maleza, es buenaza. Buenesa. Buenesa. Buenaza o buenesa. O Vanessa. No vamos a pelear No me por o guaniza. En todo caso es muy buenusa. ¿Sí me entiende? Es eso, ¿cierto? Entonces es ver en dónde estamos, ¿cierto? En los momentos de mosca o de abejas y eso que trae. Ahora, para seguir jugando un poquito, la miel no se le puede dar a un bebé antes de los 2 años. Siendo miel. Ujú. No se le puede dar, no sé por qué, ahí les cae tarea. O Busquen la bien. toxina botulínica. Mire, entonces, por más dulce que sea, también hay momentos de mirar eso dulce cuando llega y cuando entra, ¿cierto? En la vida, que es donde nos interesa a nosotros mirar esto, cómo juega, cómo está. El truco de esto tiene que ver con un sentimiento grande, el amor. Va a sonar romántico, pues porque lo es, ¿sí? El amor. Todo está guiado a que experimentemos la forma de amar tanto en las cosas en las que vemos que estamos metidos en un mierdero y que cada vez se sube más, o donde vemos que estamos rodeados de cosas dulcecitas que nos alegran la vida. Ahora, las dos pasarán, Ujú. tanto esta como esta.
el hecho de que pase la situación no quiere decir que el aprendizaje también pase, es lo que queda, es lo que va uno viviendo. En términos de lo que les estaba contando ahorita, ¿dónde han sido los mierderos más bravos en los que yo me he metido y que he caminado y que pues en la vida estamos, ¿sí o no? Uno tiene que ver con lo económico. Y yo en ese momento, de las reflexiones grandes que he sentido, es que el mierdero mío era porque no tenía con qué pagar. Cuando realmente el mierdero mío era la forma en cómo administraba. Gastarme más de lo que tenía, ¿cierto? Y con unas expectativas de intentar hacer el bien, independientemente de que yo me estuviera por dentro embalando, ¿cierto? Que fue un aprendizaje bellísimo. Espero haber aprendido. De pronto quedan algunas otras cagaditas por ahí que van a crear otro nuevo mierdero, ¿cierto? Pero espero, ¿cierto? Entonces la enseñanza realmente no era estar en el mierdero, era el cómo había llegado allá, que era precisamente lo que decías de la bola de nieve, ¿cierto? Pero es que sabe una cosa, Tato, ¿se acuerda una cosa que estuvimos hablando hace unos meses, que yo no sé con quién lo hablábamos, creo que era con Leti, que decía que muchas veces la perspectiva puede hacer que nosotros convirtamos bendiciones en maldiciones. O sea, a veces la vida puede llegar y ponernos algo muy bello y nosotros estamos tan enfrascados viendo lo negativo. Yo he experimentado, digamos, tanto en mi caso como en otros, en donde uno ve situaciones que son demasiado esplendorosas, situaciones muy bellas, pero las personas se enfrascan completamente en lo que no está funcionando dentro de esa cosa bella. Y esa cosa que no funciona dentro de eso maravilloso, pues como hablábamos al principio, lo ocupa todo. Porque es que eso es lo que tú decías ahorita cuando poníamos ese ejemplo y que hablamos de las redes sociales, que hoy todo el mundo dice, no, en las redes sociales hay mucho odio, pero nosotros también hemos hecho las reflexiones. Sí, es que sí hay mucho odio, pero no es porque eso necesariamente sea un reflejo del mundo, sino que normalmente el odio hace más ruido. O sea, las personas que están dando amor no están por ahí discutiendo ni dando sus opiniones en redes sociales, sino que están haciendo otras cosas con su vida. Entonces, yo creo que ahí es donde está también el contraste. Muchas veces las cosas que son más negativas son las que más ruido hacen. Ay, Dani y Dana, dale, Dana. No, pues que yo quería también como retomar lo que yo ahorita me abrí en relación a decir, yo soy ya te atendemos con tu pregunta. Pero como más en eso, o sea, como qué herramientas finalmente de reciclaje emocional. se han encontrado precisamente estando en esas situaciones tan complejas, porque ahorita que Dani decía, uno puede ver lo muy negativo en lo muy esplendoroso, también sucede lo contrario. A veces cuando uno está tan demasiado hundido en eso, pues no le queda otra opción que intentar ver lo esplendoroso en esa situación. Pero, ¿cómo lo logra? Ya. O sea, ¿qué hace? No creo que te vaya a dar totalmente respuesta a cómo lo logra. Lo que creo, ¿Cómo lo hago yo? Lo que puedo decir es cuál ha sido la experiencia, ¿cierto? De las bienaventuranzas, lo más bello, cuando se nombraron las bienaventuranzas, era ver el símbolo de las bienaventuranzas. Lo que dijo Jesús. Ah, ok. Sí, bienaventurados, ¿cierto? Los que extraen la luz en medio de cualquier tipo de oscuridad, donde el amor siempre ha ganado, donde han logrado derrotar los miedos, ¿cierto? Donde bienaventurados, los que han logrado precisamente extraer la luz. Para no decir todo lo bello que hace parte como en mi camino, de ojalá lo que siempre esté en el corazón, ¿cierto? Con la frase también que dijo hoy del infierno. Ya, eso de la religión es para los que le temen al infierno, la espiritualidad es para los que venimos de allá, ¿cierto? Entonces, la cosa bella es sentir, así como dicen, las luces más lindas salen de las oscuridades más grandes, lo dulcecito sale de los mierderos más profundos y las historias son reconocidas, gente que echaron de un trabajo y al sentir que estaban en la mierda, resultó que ese fue el trampolín más grande para poder decidirse impulsar un sueño que tenían ahí pausado, ¿cierto? Personas que devolvieron de un viaje donde tenían la posibilidad de poder sentir que iban a lograrlo y resulta que ese devolver era lo que expresaba ahorita Dana, ¿cierto? Realmente eso de que se pinchó no fue una cosa mala, sino que era lo que nos pasó a nosotros. En el viaje. Lo que nos pasó a nosotros. Sí, Daniel, contá. Yo pensé que... No, lo que nos pasó a nosotros. Yo pensé que usted estaba haciendo y justo como... a nosotros tres. Sí, pero yo pensé que usted estábamos allá. Pero pensé que usted estaba hablando de eso del viaje precisamente como por eso. No había caído en cuenta. Sí, era eso. Ya me di cuenta. Era eso. Ya me di cuenta. No, pero es que
Bueno, Pero tu yo con requerimiento eso- está ok. en volumen. Reciclaje y después. No. Sí, sí, está en cola. Sí, está en cola. Pero ¿Qué con eso, fichito tiene? con eso, con eso que decíamos, Tato, hay algo que a mí me parece muy importante, digamos, si tú ya quieres como expresar toda la situación aquí, contar, viaje? sí, contar todo lo del viaje, pues yo no lo voy a contar. Desenjalmarse. Lo único es más lo que dice Motato, y es algo que a mí también me parece muy importante, y es que a veces uno se considera la única persona que está viviendo esa situación. Esta está buena. Sí, Y por Diana. eso a veces, digamos, digamos, nosotros, o al menos yo tuve esa perspectiva con la experiencia del viaje, pues cuando vimos a todas las personas que se estaban regresando, ¿no? Ya está. No, ya. spoiler el Sí, final. ya no cuente. Ya no. cuente, Pito, tiro al final. Pero- Ya tiró el final. Ay, Dios mío. No. Tenemos algún Pero- otro viaje que era eso. ¿Qué otra historia contamos? Ya la tiró. ese era. Ya la tiró. Pero digamos que a mí con la maternidad me ha sucedido similar, y es que muchas veces uno digamos, se siente muy abrumada por lo que está viviendo, por lo que está pasando, y resulta que cuando uno tiene una comunidad que lo sostiene y digamos en donde uno se relaciona con ese tipo de temas, se da cuenta de que eso no es exclusivo a uno. O sea, uno a veces también se considera como la única persona que está viviendo una situación difícil o que está pasando por algo que parece agobiarlo demasiado. Y cuando uno ve la perspectiva también de la situación como completa y se da cuenta de que finalmente pues son dolores y son cosas y son situaciones que le pasan a todo el mundo y que todo el mundo de alguna u otra manera la sobrellevan en su vida y terminan trascendiéndola, pues termina siendo también muy alentador, ¿no? Y por eso también como que la comunidad como que ayuda mucho a entender esa perspectiva. Ujú. Ya no sé para qué vamos a contar. No, Ya. pues trate de Sí, rescatar no. lo que más pueda, Pito. En el año de la pandemia, en el 2019, nosotros pues teníamos la idea de hacer un proyecto que era irnos a viajar por gran parte del mundo, con el propósito de hacer un documental y escribir un libro con una pregunta que nos íbamos, pues que teníamos como para reflexionar en ese viaje, y era ¿qué nos hace humanos? Para eso, desde luego, pues uno lo que va es que pide unos prestamitos, pide platica, uno dice confiando en el proyecto, uno dice Inversión. inversión, porque el proyecto va a funcionar. Entonces, pues todo eso fue como casi 6 meses de preparación, un poco más, para poder hacer el viaje. Ya estaba todo listo, nos montamos en el avión, y justo en ese momento como que empieza el tema de la pandemia. Pues todos sabemos cómo fue la pandemia, como que al principio la gente pues no creíamos que iba a terminar convirtiéndose en lo que se convirtió, entonces nosotros igual en pandemia, ¿no? Desde que empaquemos alcohol y llevemos tapabocas, estamos, pero... Sí. Arranquemos y pasamontañas para que vean que estamos protegidos de pies a cabeza. Pues un viaje que iba a ser bastante extenso, finalmente solamente duró como 10 días. Nos terminamos devolviendo de Islandia. Nos tocó pagar un vuelo, como una especie de vuelo humanitario que costó casi toda la plata que teníamos para el viaje, nos la gastamos en el viaje de regreso. Y lo que tú decías, cuando nosotros estábamos, pues el proyecto se nos había caído, la plata toda se había Toda la gastado, esperanza. los pasajes estaban comprados, las reservas estaban hechas, toda la plata que teníamos como para mecatear nos la gastamos en los tiquetes. Pero cuando estábamos como regresando, finalmente veíamos muchas historias de personas que nos estaban diciendo que, pues personas que no habían podido regresar, personas que se habían ido con el propósito de iniciar un estudio, una carrera, y se estaban devolviendo para sus países. Como que muchas historias finalmente de propósitos que no pudieron ser por esta situación. Desde luego, después, obviamente, la pandemia le muestra a uno una cantidad de perspectivas gigantescas de lo que representó para unas personas y para otras, pero finalmente de ese mierdero, de esa cagada, pues también se terminó fecundando mucho de lo que es esto. O sea, mucho de las cosas que estamos haciendo ahorita, Orbe como plataforma, este proceso también, muchas cosas, la juntanza de nosotros como equipo, con Oscar, con Julio, con Gaviota, con el Inge, o sea, como todas estas juntanzas fueron precisamente consecuencias de que eso no pasó. O sea, fue que nosotros no nos quedáramos en esa cagada compadeciéndonos y diciendo que pasamos ya, se nos cayó este proyecto, sino más bien el que nos preguntáramos el para qué y el que tratáramos de convertir esa cagada en abono, lo que posibilitó que ahorita muchas otras cosas hayan fecundado y muy bonitas a partir de eso. Entonces creo que eso recoge un poco la metáfora que estaba poniendo ahorita Tato de cómo pueden florecer cosas negativas desde lo positivo y cómo podemos convertir cosas que parecen una
maldición en una bendición, pero también puede pasar al contrario. O sea, muchas veces la vida nos pone cosas muy lindas y si nosotros nos dedicamos a ver lo negativo de esa cosa bella, pues muy seguramente pues esa cosa bella se va a convertir en eso que nosotros estamos visualizando, porque la vida no tiene otra forma de ser diferente a cómo nosotros la materialicemos. Eh, y bueno, ahí termina la historia del viaje. Quedan Reciclar, allá. miremos lo de Ah, bueno, reciclar y las emociones. lo de reciclaje emocional es muy bonito porque finalmente parte de dos procesos. Uno, entender que todos los seres humanos llevamos un proceso de aprendizaje y el proceso de aprendizaje es emocional. Todas las personas aprendemos algo que pasa por una emoción. Es muy difícil que una persona, y se puede notar muy fácilmente en los niños, aprenda algo si no se ancla a una emoción. Por eso yo creo que muchas de esas técnicas pedagógicas que eran un poco como de que esto entre a las malas, era muy difícil de que un niño tratara de entender algo, pero si no le apasionaba es muy difícil poder conectarse con eso. Pues bien, hubo un grupo de personas que hicieron un experimento en España, en las Islas Canarias, en un colegio, a los cuales les enseñaron, les empezaron a dar educación emocional con la premisa de, bueno, ¿qué pasa si empezamos a trabajar las emociones en los niños? Si les enseñamos de cómo una emoción negativa se puede transmutar y se puede, digamos, también gestionar, porque la palabra es esa, es como yo gestiono lo que estoy sintiendo, identifico de dónde viene, identifico sus orígenes, identifico por qué me está pasando y cómo trato de encontrar finalmente pues, el amor en esas emociones y empiezo como a reemplazarlo. Y pues el escenario de esa investigación es que después esos niños, no emocionalmente, que sí, obviamente, pero académicamente se llevaron por delante a todos los otros y es porque sencillamente les convertían el hecho de aprender en algo emocional. Fue una Entonces los niños experiencia. se querían devorar todo porque les emocionaba. Porque no es usted tiene que hacer eso, no es usted debe hacer esto, sino es vea lo maravilloso que es hacerlo por esto, esto y esto. O sea, cambió completamente el panorama pues el escenario fue tremendamente maravilloso y eso ya está ampliamente validado, está muy estudiado, pues que el trabajo de las emociones posibilita muchos más aprendizajes en términos académicos, también mucho más disfrute en ese término de lo emocional que hablábamos ahorita, pues finalmente de tener una vida un poco más tranquila, porque pues por ejemplo en nuestros casos, pues Dani y yo somos pareja y yo creo que nosotros tenemos esa particularidad de que pues yo tengo ciertas sombras y Dana tiene ciertas sombras, pero tenemos la bendición de que mis sombras y las de ella no son las mismas. Es decir, los dos no somos así súper impacientes, porque entonces ahí sí sería muy difícil si los dos somos impacientes, pero digamos que se complementan y se equilibran. En ese caso yo siento que Dana es un poquitico más impaciente que yo y cuando nosotros tenemos una discusión para ella es muy difícil como tratar de ponerse en mis zapatos. Sin embargo, para mí se lo atribuyo quizás un poco más a mi madre, es más fácil como ponerme en el caso de ella, entonces yo como que me enojo un momentico, pero después como que me pongo a examinar lo que dije y como que no me quedo tanto en lo que ella me dijo, sino yo qué puse en esto. O sea, Ya. no se trata de quién, hagamos un balance de, no, es que yo tengo, ella tiene 80% de culpa y yo 20%, entonces ella debería ser. Sino más bien yo, bueno, ese 20% de culpa que yo tuve al decir esto, esto y esto, como que trato de identificar yo qué puse en esa situación porque es finalmente sobre lo único que tengo control. O sea, yo solamente tengo control sobre las cosas que yo dije y hice y dije, entonces como que me enfoco en eso. Eh, y siento que cuando yo me pongo a pensar en qué es lo que necesita el otro, me trae paz. O sea, se me va también mi rabia. O sea, yo me pongo, porque empiezo a sentir empatía con el otro y se me va lo mío. Entonces como que ya deja de importar tanto. Y nos ha pasado muchas otras cosas. Nosotros ahorita estamos también atravesando una situación un poco más profesional en la cual como que hay muchas situaciones que parecen problemáticas que se tienen que resolver, que hubo un momento en el que fue como muy conflictivo a nivel emocional, económico. Ahorita lo sigue siendo un poco, pero nosotros como que ya estamos en una perspectiva que nos decían hace algún tiempo, nos llegó una frase que la aplicamos para eso y es que uno es abundante, que dar y recibir es lo mismo. O sea, energéticamente dar y recibir es lo mismo. Entonces nosotros como que hemos estado diciendo en este momento estamos siendo muy abundantes, dando. Y no quisiéramos como centrarnos en ese tema de, no es que no estamos recibiendo, porque pareciera que todo es un poco más, sino enfocarnos en este momento estamos enfocados en dar, y no enfrascarnos en el hecho de por qué está pasando eso, o de decir,
porque esta persona que está generando esto está haciendo eso, no, sino más bien cómo podemos nosotros poner de nuestra parte para pasar de esta situación. La señora mía sí no está aquí. Yo estoy frenteando ese brío. Ese viaje fue muy importante para nosotros tres. Iniciamos en Francia, pasamos a Hungría de escala y terminamos en Islandia. De ahí salíamos para República Checa, Berlín, Camboya, Singapur, Marruecos y terminamos otra vez en España, ¿cierto? Era como la intención del viaje. Y esa es una muy buena forma de contar desde una experiencia que hemos vivido, cómo a veces realmente está en la intención de cómo se iban las cosas y también en el camino de la vida. Uno también llega a ciertos mierderos a veces como ya con callito, con otra mirada. Y para compartirle esto a las personas, yo creo que aquí debería de salir un poquito de música de fondo. Yo no sé en qué mierdero estás, pero en vez de decirle por las experiencias que uno ha pasado, luche contra ese mierdero de salir de ahí, viva el aprendizaje del haber llegado ahí y utilícelo como un exfoliante. ¿Sí ves? Que permita de alguna manera templar las ganas de salir a volar de otra manera, como lo dice la canción, que también la puede tener: sal de ahí y vente aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, rumba, rumba. A mí me encanta esa canción. No, sí, yo sé que... Ya, ahora, dentro de las cosas bellas que también han pasado en mi vida, de cómo ver las cosas de manera diferente, sea un mierdero, sea un panal de abejas, viendo cómo han recolectado, cierto, lo dulcecito del mundo, hay una mirada que me cambió a mí y también tiene que ver con el ser papá. Ser papá ha sido para mí, y hoy que me lo compartió Juan David de una manera bellísima, otro hermano de decisión, es que quienes nos dan el regalo de la vida de ser papá o mamá, tenemos un regalo gigante que viene con ese regalo de una vida, y es entender y vivir el amor para así mirar al mundo. Es decir, después de que uno es papá, uno no logra pasar por un bebé de 3 o 4 mesecitos y preguntar cómo está, quién es él, qué hace, porque la intención es ver al mundo con ese amor que uno reconoció de sentirse... ¿Qué quiere ser cuando grande? ¿Qué quiere ser cuando grande? ¿Qué quiere ser cuando niño? Entonces, dentro de mi reflexión con este tema, Dani y Dana, creo yo que es inevitable que vayamos a transitar en ciertos aires y en ciertos vuelos, o como mosca o como abeja. ¿Sí? En la vida estamos, como dicen también las mamás, ¿cierto? En la vida estamos. Una de las cosas bellas de quienes nos han mostrado lo más grande en términos de salir de mierderos y mostrar la luz desde el vuelo como abejas son las madres. Las mamás, la mía por decir, es una mostra. Una mujer bellísima que esa sí que me ha enseñado a mí también ver en medio de todo la salida y mostrar que sí era posible. Entonces creo yo que toca cogerla suave. Es decir, así estemos y nos encontremos allá, en el acompañarnos y salir, ¿cierto? Y si nos encontramos también en el repique de la garganta saboreando algo dulcecito, también lo podamos entender que hace parte del camino. Y ser también muy sensibles, porque no conocemos el mierdero en el que el otro está. No sabemos cuáles son los dolores de muela que el otro está ocultando, cuáles son las situaciones de un diagnóstico en salud que lo tienen un poquito cohibido o cohibida, cuál es la razón que llegó que no le da salida, sino que algún tipo de esperanza. Acompañarnos, ¿sí? Porque así es más fácil. Yo creo que, pues me imagino que Dani ya como que va a cerrar con la recomendación. Ahorita que Montato hablaba de, pues sí, como de estar en la peor situación, se me vino a la cabeza lo de las arenas movedizas, que dicen que digamos que la forma de salir de ahí es relajarse y no ofrecer resistencia. Y creo que eso, ya que ustedes no me dieron ninguna herramienta oficial. ¿Qué es todo esto? Viendo lo No, malo. aprendo. Veníamos a hacer casas con la mierda. Sí, no, pero... A hacer remedio. Creo yo que a veces es la resistencia a esa situación lo que más como que nos enraiza a ella, lo que más nos atrapa. Ya le íbamos a decir eso. Ay, sí, claro. Ya le íbamos a decir Me tocaba la No lo reflexión quitó a de mí la misma. Entonces,
Creo yo que a veces esa es la clave también de las cosas, como de permitir salir de ahí, es dejar de ofrecer resistencia a esa situación. Porque uno a veces le pone tanta atención generándole esa resistencia que termina quedándose atrapado ahí por más tiempo. Entonces, ahorita a mí me vino pues la herramienta con lo que usted dijo, pero que me parecía muy bonita y es simplemente pues como lo que sucede con esas arenas movedizas, dejar de ofrecer resistencia a la situación y más bien esperar que me saque en el momento en el que me va a sacar. Sí, sí, sí. De hecho, hay una técnica que enseñan en esas arenas movedizas y es que primero toca soliviar el cuerpo para un lado, dejar que la rodilla del otro lado del cuerpo O sea, usted Ya está está dando dando que- ya de está, ya. evidencia. se solivee un poquito Por y si pueda se va a salir lograr en la Y usted que no puede levantar los brazos. las rodillas. Ah, Porque ya están los brazos metidos, papi. Ahí sí, ya, no, sí, ya están. Relaja la frente. Ya, relaja la frente. Sí, como que por pasito a pasito, por partecitas. Y creo yo que antes de que Dani pueda hacer ya un cierre bello, creería yo que este también es un momento de gratitud, porque dentro de muchos momentos en los que he estado yo como Moscas, han habido muchos angelitos que han volado como abejas y otros como gaviotas. coqueta. ¿Qué le iba a decir, mi hermano? Bueno, yo creo que ya para cerrar, porque ya está haciendo mucho frío, ya son casi las 11 de la noche y ya veo que acá están tiritando de frío. Pues como ya lo estamos haciendo costumbre, vamos a cerrar con una recomendación. Y la recomendación que yo quisiera tener para ahorita es también una película que a mí me gusta mucho, es medio romanticona, pero es una película que me parece muy bonita porque siempre que la veo me hace sentir bien. Me la he visto como 4 o 5 veces, que se llama About Time o Cuestión de Tiempo. Es una película que tiene como premisa, pues no estoy arruinando nada porque eso lo muestra muy al principio, de alguien que puede viajar en el tiempo, pero no se trata de ciencia ficción, sino que es una película muy, muy humana. Y lo bonito es que hay un momento en donde esa persona decide vivir un mismo día como abeja y después, o sea, primero lo vio como mosca y después como ave. Entonces, ese ejercicio de vivir el mismo día con perspectiva diferente me parece hermosísimo y tremendamente revelador, porque es una forma, y creo que la película hace ese ejercicio, y invito a quienes no se la hayan visto o a quienes ya se la vieron que la vean por segunda vez o por tercera, por cuarta. Yo creo que yo me la voy a volver a ver como por séptima vez, porque tiene una reflexión muy bonita finalmente sobre de qué manera estamos viendo el mundo. O sea, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada. Y frente a la pregunta que nos hacíamos de cómo buscar las cosas bellas en los momentos difíciles y cómo también dejar de ser moscas y empezar a ser un poquitico más abejas, pues creo que la respuesta la dio Motato ahorita, y es entender que la mierda es abono. Entender que las cagadas no pasan porque, no sé, como porque nos esté mandando eso la vida para castigo. castigarnos, sino que tenemos que empezar a preguntarnos por qué nos están mandando esas cosas y transitar a través de ello. Y también hay muchas cosas que duelen. No es el por qué, es el para ¿Para qué. Sí, ve. Ya. Y hay muchas cosas que duelen. Hay muchas tristezas que se tienen que sentir, que se tienen que transitar. Y está bien también, y hace parte de la validación de las emociones, pero constantemente estarnos haciendo esa pregunta de ¿para qué me está llegando esta cagada? ¿Cómo la convierto en otra situación? ¿O cómo salgo a través de ella? ¿Cómo florezco a través de esta mierda? Como ponía el ejemplo Motato de la florecita que crece en medio de un potrero. Muy bien. Pam, pararán, ¿Listo? pam. Pues que hoy sea una noche llena de panales de abejas en cada hogar que escuchen este podcast. Para Sí. Toda la gente. la gente llena de abejas en la casa. No, pues que cada persona sea una Traiga abejita en un ese palo con humo, panal. traiga un palo No, con ustedes humo no me para han sacar las entendido. abejas. Se nos metieron las abejas. No me entendieron que bien. esta noche estén todos llenos de abejas. Vea que esta noche haya mucho dulcecito. Pan, pararán, pan. Es que esta noche estén llenos de abejas. Oiga, qué tos.